Hola, bienvenidos a la cápsula 14, correspondiente a la segunda parte de las llamadas revoluciones del siglo XVIII. En esta oportunidad veremos lo que es la Revolución Francesa. Continuando con el objetivo de la clase anterior, que era comprender cómo las ideas ilustradas influyen en las revoluciones del siglo XVIII, agregaremos un segundo objetivo, que es caracterizar el proceso de la Revolución Francesa y su contexto. Pero primero que todo, comenzaremos con recordar lo que vimos en la clase anterior. Sabemos que durante el siglo XVIII llegaron los colonos ingleses a la costa este de Norteamérica y esto se dio producto de migraciones masivas de ingleses que eran perseguidos por su religión y que buscaban un lugar donde poder practicarla con libertad. En segundo lugar, hablamos de que estas colonias van a tener un alto grado de libertad religiosa empresarial y también un grado de gobierno propio, donde en cada una de estas 13 colonias existían asambleas de representantes que se reunían para tratar problemas locales. Esto les permite contar con cierta experiencia para la organización del Estado en un futuro. Y en tercer lugar, sabemos que este sistema entra en crisis hacia finales del siglo XVIII, cuando Inglaterra intentó aplicar una alza de impuestos y luego trabas judiciales para incrementar el control sobre los territorios coloniales. Esto se tradujo en una tensión entre la colonia y la metrópolis, porque la metrópolis va a aumentar los impuestos, como dije anteriormente, y también va a quitarles esta posibilidad de ejercer una participación política. En tercer lugar, sabemos que toda la crisis viene producto de esta alza de impuestos y los colonos van a solicitar el fin de los impuestos, ya que habían sido aplicados de forma abrupta, ya que estos no tenían representación en el Parlamento inglés, y a partir de esto va a generarse la creación de una acta de independencia y va a comenzar la llamada Guerra de Independencia, en la que las colonias buscan acceder a autonomía. Y en esta guerra de independencia se van a manifestar los principios de la Ilustración, tales como el constitucionalismo, la separación de los poderes del Estado, el equilibrio de los poderes del Estado, lo que es la soberanía popular y también la representatividad. Finalmente hablamos de que Estados Unidos logra manifiesta su independencia el 4 de julio del año 1776, pero solamente va a ser reconocido como un territorio independiente por Inglaterra en 1783. Y van a establecer un sistema federal de acuerdo a las necesidades que tenían y a las exigencias de las excolonias, ya que existía una experiencia en esta forma de organizarse y había sido bastante exitoso. A diferencia de lo que ocurre con otros países del mundo, en el caso de Estados Unidos, la misma constitución es la que prevalece hasta el día de hoy. ¿Ya? Y lo otro que vimos que dentro de este contexto histórico, hablamos de que en este tiempo la sociedad está dividida según estamento. En el caso de Francia existe una economía preindustrial y está regida por una monarquía absoluta. Adicionalmente sabemos que esta monarquía absoluta basa su poder en una teoría que es la llamada teoría del derecho divino, en la cual plantea que Dios habría entregado directamente el poder al rey para que éste gobernara, y por lo tanto el rey podía llevar a cabo la acción que quisiera, porque no debía rendirle tributo ni tampoco justificarse ante ninguna otra institución o persona. Desde este punto de vista, vamos a partir en la clase de hoy recordando un poco lo que era la sociedad francesa del siglo XVIII. En primer lugar, sabemos que si bien Francia logra posicionarse como la segunda potencia mundial en materia económica, en su fuero interno hay una profunda desigualdad, socialmente hablando. El nacimiento era lo que determinaba en qué lugar de la sociedad tú estabas,
y te debías desenvolver durante toda tu vida sin que existiera ninguna posibilidad de cambiar de estamento. Existía una clara separación de roles, de atributos y función en cada uno de estos estamentos, y el rol de ellos era prácticamente por todo el proceso. La sociedad en sí estaba compuesta por dos grandes grupos, los llamados privilegiados, nobleza y clero, y los no privilegiados, que era el tercer estado. Si ustedes se fijan en este gráfico, lo que es la nobleza y el clero, los grupos privilegiados, solamente alcanzan el 3%, mientras que el restante 97% corresponde al tercer estado o pueblo llano, que no tiene ningún tipo de privilegio. En este caso, sí, hicimos una separación entre los miembros de los campesinos y artesanos y la burguesía, que es este pequeño grupo que ha ido surgiendo a través del dinero. En el caso de la nobleza, esta gozaba de todos los privilegios feudales, controlaban, al igual que el clero, lo que es el poder político, ayudan a dirigir el Estado, no pagan impuestos, em, eran los más ricos, podían dirigir también al ejército, controlaban lo que era la iglesia y todas las actividades educativas. Pero debido a su alto nivel de gasto, eran también los más arruinados. En el caso del clero, que era un grupo bastante heterogéneo, había un sector que era de origen noble, que era el considerado, el llamado alto clero, que eran los cargos más importantes dentro de la iglesia, y un sector campesino, que era el bajo clero, que son todos estos curitas de pueblo. Y el tercer estado, o también llamado no privilegiados, producen los bienes materiales, entregan sus servicios y además con su trabajo sostienen todas las cargas del país, especialmente estos otros dos grupos. Y está compuesto por todas aquellas personas que no tienen títulos nobiliarios ni pertenecen a ningún antepasado noble, y lo forman los llamados burgueses, artesanos, obreros manuales, aprendices y campesinos. Por lo tanto, es un grupo bastante diferente. Dentro de este antiguo régimen hablamos de una crisis que se está viviendo producto de la Ilustración, y lo hemos dividido en 4 grandes fases, lo que sería el cuestionamiento ideológico, donde la Ilustración es una crítica directa a esta sociedad de privilegios y al poder absoluto del rey, y va a ser una interpretación del sentir popular, donde el rey, que en este caso es Luis XVI, va a ir perdiendo el apoyo del tercer estado, porque no ven cambios ni ninguna reforma que los beneficie, sino que todo sigue igual. En segundo lugar, hablamos de un cuestionamiento social, donde los sectores populares y la burguesía están bastante descontentas porque no pueden participar y no pueden mejorar sus condiciones de vida. Y en el caso específico de la burguesía, a pesar de tener el dinero y la experticia, no pueden participar en la política, no tienen posibilidad alguna de libertad de comercio y tampoco pueden tener derechos individuales, como por ejemplo la igualdad ante la ley. O sea, están en una desventaja. En tercer lugar, hablamos de una crisis financiera donde estas constantes guerras contra Inglaterra y más encima Francia tuvo la brillante idea de apoyar económicamente a la independencia de Estados Unidos, va a llevar que el gobierno en sí caiga en la ruina, ya que el 75% de todo el presupuesto lo utilizaban en la guerra y en pagar estas deudas. Esto, va, esto, si bien va a generar un déficit bastante grande en lo que es la economía del reino, también va a contribuir a que los privilegiados no pagan impuestos y todas las cargas de toda esta ruina y todos estos gastos excesivos recae sobre la burguesía y los campesinos. Y en tercer lugar, hablamos de una crisis agrícola que está ocurriendo, donde la mayoría de los campesinos quedan en la ruina, empiezan a subir los precios en las ciudades, especialmente el precio del pan, y esto va a generar la ruina de los sectores más bajos, los cuales van a ver en la condición de cesante y además van a empezar a pasar hambre. Agréguese a esto que además de la rabia, obviamente, que trae toda esta situación, circula un rumor que, que la reina, al conocer sobre toda esta situación y el aumento de los precios del pan y que la gente no podía acceder al pan, habría dicho
estoy hablando de Reina María Antonieta, habría dicho que si no tienen pan, entonces que coman pasteles. Esto va a aumentar aún más la rabia que sienten estos sectores populares, tanto por la nobleza y por el clero, especialmente por el clero porque cobran el diezmo, es decir, el 10% de lo que ellos producen. Y en el caso de la nobleza, los culpan de haber subido los precios, especialmente del trigo, para tratar de aumentar sus ganancias. Y eso habría sido la causa que generaría esta hambre. Por lo tanto, podemos decir que dentro de este proceso, dentro de este contexto que se está produciendo, se va a dar, en palabras coloquiales, el caldo de cultivo para que se produzca una rebelión o un movimiento social. Agréguese además que existen dentro de Francia algunos clubes políticos que tienen una clara, entre comillas, ideología. Tenemos los llamados montañeses, los sanculón, los jacobinos, los cordilleros y los enragens. ¿Quiénes son estos grupos? Son grupos de izquierda que están radicalizados, que no creen en la monarquía y de hecho plantean directamente instaurar una república que reemplace esta monarquía. Están formados por una alianza estratégica entre lo que es la pequeña burguesía y los sectores populares, es un grupo mayoritario. Luego tenemos los del centro, que serían los girondinos, que son básicamente burgueses más acomodados, los amigos de la Constitución y los fiulac, que son del centro, son conservadores, creen en la monarquía, pero una monarquía distinta que sería constitucional, y como tienen el dinero suficiente, quieren tener derechos políticos. Y en tercer lugar tenemos a los absolutistas, que básicamente vendría siendo un sector de derecha, conservador, partidario de seguir que siga la monarquía absoluta, y están constituidos por la nobleza y el clero que no quieren perder todos los privilegios que tengan. Frente a todos estos problemas económicos, políticos, sociales y déficit de la monarquía, el rey Luis XVI, para hacer frente a todos estos problemas en las finanzas del reino, decidió organizar una asamblea donde participaran los miembros de la nobleza y los miembros del clero. Y en esa asamblea el rey les da a conocer que a partir de ese día van a tener que pagar impuestos. Esto va a generar un malestar en los sectores aristocráticos que no van a estar de acuerdo, y frente a la negativa de estos, el rey decide, en base a la tradición, convocar a los llamados estados generales, que básicamente son una asamblea donde se reúnen los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado, y, y la idea de esta asamblea es que se tomen decisiones importantes. ¿Cuál es el problema? Que cada uno de estos estamentos tiene un número equivalente de representantes, lo que es una desventaja para el tercer estado, que son mucho más. Y cuando se reúne la asamblea, los representantes del tercer estado vienen con una idea clara. Primero, instaurar una monarquía constitucional, es decir, introducir estos cambios planteados por la Ilustración. Y segundo, poner fin al sistema estamental. Para lograr estos dos objetivos, lo más importante es cambiar la forma de representación y de sufragio. Es decir, lo que plantea el tercer estado es que el voto sea individual y no por estamento. Obviamente, a la nobleza y al clero no les va a interesar esta postura porque los perjudica y lo rechazan. Por lo tanto, el tercer estado que está formado, estos representantes del tercer estado que están formados por la burguesía, deciden abandonar la reunión y forman la llamada Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las propuestas del tercer estado? Crear una cámara única donde todos tuvieran la misma cantidad de votos. La Asamblea Nacional se forma el 17 de junio del año 1789 y esto sería como el primer paso para la llamada revolución. Los integrantes de esta asamblea van a hacer el llamado juramento del juego de la pelota. ¿Qué es esto? Van a jurar
en un salón del palacio, donde se realiza la actividad que es el juego de la pelota, van a comprometerse a no separar hasta que se logre aprobar una constitución política. Y esto va a transformarse en la llamada Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué busca esta Asamblea Nacional Constituyente? En primer lugar, busca la creación de una nueva constitución que le entregue al pueblo el poder de legislar y redactar una nueva constitución política para la nación. Y además, esto va a ir acompañado de movilización en las calles. El objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es acabar con el antiguo régimen y, en segundo lugar, redactar esta constitución. Cuando Luis XVI se da cuenta de esta situación, quiso disolver esta asamblea, pero el pueblo de París va a reaccionar y el día 14 de julio de 1789 va a asaltar una prisión llamada la Bastilla. ¿Por qué es importante esto? Porque es una prisión, la prisión más famosa de Francia y además es un símbolo del poder del rey. Además, debemos agregar que en esta prisión se guardan armas y pólvora necesarias para llevar a cabo esta revolución. En este contexto, los revolucionarios van a empezar a hablar de un lema que para ellos va a ser muy importante, que incorpora los principios de la Ilustración, que es libertad, igualdad y fraternidad o la muerte. ¿Qué implica esto? Que buscan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si no lo logran, prefieren la muerte. La gracia de esta Asamblea Nacional Constituyente, y que permanece hasta el día de hoy, es la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la redacción de una constitución política en 1791. Sin embargo, debemos agregar algo más. También se va a llevar a cabo una reforma eclesiástica o religiosa en la cual la Iglesia pierde las propiedades y estas pasan a formar parte del Estado. O sea, se estatizan las propiedades de la Iglesia. Con el tiempo es como un gran cambio. La Asamblea Nacional Constituyente se va a transformar en la llamada Asamblea Legislativa. Como ahí bien dice su nombre, en este proceso va a caer la monarquía. ¿Qué establece esta Asamblea Legislativa? En primer lugar, establece una constitución política en la cual el país va a estar organizado en una monarquía constitucional, en la cual el rey gobierna, pero acompañado de una Asamblea Legislativa, la cual va a ser elegida a través del voto censitario. ¿Qué es esto? Es una serie de restricciones donde solamente pueden votar aquellos hombres que tuvieran ingresos elevados y tuvieran propiedades. Esta asamblea en el año 92 va a ser básicamente controlada por los girondinos, que son estos grupos que defienden la constitución política y además corresponden a la alta burguesía, los cuales van a declarar la guerra a Austria y a Prusia con el objetivo de expandir esta revolución fuera del país y canalizar de alguna forma el descontento popular. Sin embargo, en el país van a seguir las revueltas y entre agosto y septiembre de ese año, se va a derribar la llamada monarquía constitucional y se va a establecer un sistema republicano llamado la convención, que es una asamblea electa que tiene facultades constituyentes, es decir, puede generar una constitución política. Entre el año 1792 y 1793, los girondinos son los que tienen el control de esta asamblea. Sin embargo, el grupo más extremo de estos, que son los jacobinos, y que buscan radicalizar la revolución, se va a tomar el poder. Y en el año 93, la convención va a proclamar uno de los cambios más relevantes para la época, que es el sufragio universal masculino. Con esto elimina cualquier tipo de limitación. Todos los hombres pueden votar.
También va a establecer una serie de medidas represivas para contener a todos aquellos que sean considerados enemigos de la revolución al interior de Francia, incluido el rey Luis XVI, que va a ser juzgado por traición, condenado a la muerte y se le va a aplicar el castigo destinado para los nobles, que es la guillotina en la Plaza de la Revolución. El mismo futuro, o sea, perdón, el mismo castigo va a tener su esposa, María Antonieta, que también va a ser guillotinada, al igual que todo el resto de la familia real. En ese instante, en el caso de los jacobinos, se instaura lo que se conoce como el periodo de terror. ¿Por qué se llama así? Porque los jacobinos van a decretar la ejecución de más de 50.000 personas, que son considerados traidores de la revolución, y la convención decide ejecutar a todos estos líderes jacobinos, incluido Maximiliano de Robespierre, que ustedes pueden ver acá su imagen, como una forma de acabar con este periodo de terror y además crear una nueva constitución política. Es por eso que todos los miembros eh, todos los líderes jacobinos van a terminar siendo guillotinados. Esta nueva constitución política va a entregar el poder a manos de un directorio que va a estar formado por 5 miembros, y lo primero que va a hacer este directorio va a ser eliminar la idea del sufragio universal masculino y va a volver al llamado sufragio censitario. Esto va a permitir eliminar cualquier tipo de intervención popular en las decisiones políticas, es decir, vuelven a implementar la exigencia de altas sumas de dinero y además que tengan propiedades. El gobierno va a quedar en manos de un directorio formado por estos 5 miembros y estos van a cumplir el rol de poder ejecutivo, y en el caso del poder legislativo va a ser una especie de congreso bicameral. ¿Qué significa esto? Con 2 cámaras. La llamada Cámara de los 500, que son, en este caso vendrían siendo similar a los diputados, y de los ancianos, que vendría siendo similar al Senado, en el caso de nuestro país. En el año 1799, el directorio va a tener un gran problema, va a tener una oposición tanto interna como interna. Desde el punto de vista interno, va a haber un desorden general, y desde el punto de vista externo, los demás países, más bien las demás monarquías como inglesa, austriaca y Rusia, van a tratar de acabar con este movimiento para evitar que se siga expandiendo. Van a formar una alianza contra Francia. Frente a esta situación, el directorio decide llamar a París a un oficial con un gran prestigio a pesar de su juventud, que es Napoleón Bonaparte, quien en teoría lo que es el directorio es incorporarlo, pero Napoleón va más allá, que hace un golpe de Estado, se toma el poder y crea una nueva constitución para Francia y se entrega a sí mismo el cargo de primer cónsul. Con eso comienza la fase que se denomina el consulado, donde Napoleón va a estar a cargo de expandir esta revolución a otros países, y luego él va a cambiar este consulado por un imperio, y ese es el contenido que veremos en una próxima oportunidad. Espero que le haya quedado claro y nos vemos próximamente.